Estamos viendo nosotros en la serie que de acuerdo al carácter de Dios, el hombre conforme al carácter de Dios, cimentados en la verdad sobre el carácter de nosotros. Y yo quiero que en este día tengamos un tiempo, y ya voy a compartir pantalla, dame un segundo. Y el tema de día de hoy es acerca del perdón. No sé si se ve bien, a ver, se llega a ver bien, ¿no? Bien, perfecto, porque a mí me parece acá. Bueno. El tema del perdón. Entonces, vamos a ver acerca del perdón y en la Biblia que habla acerca del perdón, porque yo sé que es un tema muy sensible el perdón, porque quizás ves la palabra perdón y te acordás del dolor, te acordás del sufrimiento, te acordás de lo que pasaste, de lo que sufriste, de lo que te hicieron a vos. Y en algún momento nos preguntamos nosotros si el perdón que nosotros dimos o el perdón que nos dieron o cuando pedimos fue algo fácil, fue real y fue sincero. Porque el perdón, a veces uno se siente como aquella imagen que ves en la foto de uno que está libre, o a veces el perdón o la falta del perdón te puede llevar a estar en amargura, ¿entendés? Entonces, quisiera que en esta tarde veamos esta pequeña agenda acerca de hablar de 6 cosas. Acerca de qué es el perdón primero, definimos qué es el perdón. Después vamos a ver un poco que hay dos tipos de definiciones, porque como en este mundo tenemos verdades a medias, que no son verdades, una verdad a medio no es una verdad, el caso de Génesis, vamos a ver que hay un perdón secular y hay un perdón divino, aquello que se habla en la tierra y aquello que se habla en el cielo, y que nosotros ya deberíamos saber que vivimos una verdad de acuerdo al cielo, ¿no? Después un poco hablar de los mitos sobre el perdón, ¿no? Después hablar de la verdad sobre el perdón y por último una pequeña reflexión final, el cambio de Esaú, ¿no? Esaú allí en la Biblia, en Génesis, cuando se habla de que en él hubo un cambio. Así que vayamos con lo primero y vayamos por partes. Espero que te traigas tu anotador ahí para también escribir. Bueno, como introducción un poco para comenzar es acerca de que no podemos hablar del perdón si no hablamos acerca de las ofensas, no podemos hablar del perdón si alguien no nos dañó. El perdón surge a partir de esto mismo, cuando alguien nos ofende o cuando nosotros ofendemos a las personas. Y es que a veces vemos estas dos caras, ¿no? Las ofensas y el amor, ¿no? Son como dos cosas que se contraponen, pero que terminan de solucionarse con el amor. Fíjate que hay un versículo ahí en pantalla que tenés, que es Santiago 3:2, y dice que todos ofendemos muchas veces. Ahí en Santiago hay un tema muy importante que es hablar de la lengua. Yo sé que a veces se nos escapan las palabras, a veces hablamos de más, a veces hablamos muchísimo, y hay un estudio que aproximadamente en el día nosotros decimos 10.000 palabras. Ahora, yo dudo muchísimo que las 10.000 palabras que salieron de mi boca el día de hoy hayan sido de bendición. Dudo muchísimo. Y no sé vos cómo ha sido tu día, pero yo quisiera preguntarte, de esas 10.000 palabras que hablaste, ¿cuál de todas ellas o cuántas han sido de bendición y edificación para tu hermano o la persona que está cerca tuyo? ¿Cuántas? O te hago a la inversa, ¿con cuántas ofendiste? ¿Cuántas veces lastimaste a una persona el día de hoy? Esta semana que pasó, ayer, la semana pasada, el mes pasado, ¿cuántas? ¿No? Porque nosotros ofendemos muchas veces. Y nadie puede decir que yo nunca he ofendido a alguien, porque lo hemos hecho. Y hemos pecado contra Dios, y hemos pecado y lastimado a los demás. Aquellos a quienes queremos, aquellos a quienes estimamos, o a veces sin querer lo hacemos. Pero lo hacemos porque ofendemos muchas veces. Ahora, hay un versículo muy bueno en Proverbios que me gusta mucho, que es, en otra traducción, dice, en la que tenemos nosotros, la Reina Valera, dice, el que cubre la falta busca la amistad, pero en la NBI te hace ver un poco más la traducción, que es, el que perdona la ofensa cultiva el amor, ¿no? El que perdona la ofensa y cultiva el amor. Ahora, ¿cómo puedo perdonar? ¿No? El objetivo sería del día de hoy, ¿no? ¿Cómo poder perdonar? ¿Cómo hablar del perdón contra aquellos que me lastimaron? ¿Cómo puedo a veces liberarme de esto de culpa? Porque a veces pasa que decimos perdón, pero es como que pareciera que no se soluciona el problema ahí, sino que sigue todavía. Entonces, habrá el día de hoy acerca de la verdad, ¿no? Del perdón, y sobre todo el perdón de Dios, que es el que más prima sobre todas las cosas. Así que
un poco hablar del concepto secular que tenemos acerca del perdón o que se nos da. Fíjate, yo encontré esta definición muy buena, que parece muy buena, parece casi perfecta, que la encontré como una definición secular, ¿no? Y que te dice que el perdón o perdonar es olvidar la falta, o sea, una persona olvida la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no le guarda ningún rencor ni lo castiga por ello, por eso mismo, por la ofensa, o no tiene en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con esa persona. A ver, esto parecería muy ideal, porque te dice que primero el perdón te habla de perdonar y perdonar es olvidar. Ahora, olvidar es muy difícil. Vos seguramente te acordás de la persona que te lastimó y realmente te dolió, entonces no lo olvidaste. Entonces, por esta definición diríamos que no perdonamos, porque no olvidamos. Entonces, el olvidar es algo muy difícil, porque no es que cuando yo perdono estoy olvidando el daño que me hizo, sino que es otra cosa. Sigamos un poco también analizando esta frase, esta definición. Dice que perdonar, perdón, es la falta, hablando de olvidar la falta que ha cometido. Ahora dijimos que la falta es algo que cometemos nosotros muchas veces, y la falta es que a veces lo decimos por ignorancia, o a veces lo hacemos a propósito. Seguramente te acordás de las personas que te lastimaron, las personas que te hirieron, los que vos heriste a otras personas, y es algo que hacemos muchas veces, por eso es que ha cometido, y es que el efecto de esa falta sigue todavía. Entonces, es algo que nosotros cometemos muchas veces. Bueno, después te habla de no guardar el rencor ni castigarla o no tener en cuenta. Y esto también hablando acerca de que el daño ya pasó, ya pasó. Sin embargo, como dijimos, olvidar no es fácil, no es que cuando uno perdona, olvida, porque el recuerdo sigue estando. Y yo quisiera que a veces mi mente fuera un celular, una computadora donde yo puedo vaciar la papelera. Sería genial, y si alguien tiene la fórmula yo le pediría de una, porque seguro yo quisiera borrar errores de mi pasado, cosas que cometí, y que tan solo con un clic pudiera hacerlo. El problema es que no puedo olvidar, el problema es que no podemos olvidar, y el problema es que nosotros tenemos ese recuerdo de la falta que nos cometieron. Ahora, lo curioso es que el perdón secular muchas veces es como la mejor defensa para uno. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque cuando alguien nos lastima o cuando estamos con alguien, no te pasó o nunca has hecho que cuando, por ejemplo, te dicen o te lastiman, vos le recriminás y decís, pero vos me hiciste tal cosa, pero yo te perdoné, pero vos me debés, pero yo hice tal cosa por vos, vos me lo debés, fíjate que yo te perdoné, mirá todo lo que te perdoné yo. Entonces, a veces parece ser que el perdón es la mejor defensa contra un ataque, pero en realidad eso no es perdón, porque el perdón no es algo que yo lo estoy recordando, no es algo que yo se lo refrego, no es algo que yo se lo estoy recriminando, sería la palabra, sino que el perdón, un concepto divino, vamos a hablar de que el perdón es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y cuando hablamos de remisión, hablamos de remitir, y hablamos de remitir, hablamos de liberar la pena merecida. Parece ser que cuando uno perdona, libera a otro de esa pena, pero en realidad uno se está liberando de esa pena. Vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo con esto. Pero fíjate, es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La mejor forma cómo podemos nosotros perdonar a otras personas o a alguien que nos lastima es viendo cómo Dios nos perdona. Porque si yo veo cómo Dios me perdona, yo voy a poder perdonar a otras personas. Si yo veo y yo sé que Dios me perdona por todo lo que yo he hecho, entonces yo voy a poder perdonar a otros. Ahora, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. Acompáñame ahí con tu Biblia, no está en pantalla, pero quiero que también nos quedes un poco. ¿Cómo es el perdón de Dios? Isaías 55:7. Te lo leo. Dice:
Dice 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ves? Acá te dice que Dios es amplio en perdonar. ¿Cuánto es amplio? Muchísimo, podría decirte. Lo segundo, Dios es pronto para perdonar. Primera de Juan 1:9, vamos al versículo, seguro lo sabes de memoria, pero vayamos igual. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es pronto para perdonar. No es que cuando nosotros le confesamos a Dios un pecado, Él te dice, bueno, espera que tengo una cola lista de personas que me están confesando, no es que Dios te espera, o a la medianoche tus pecados se limpian, o Dios te perdona al amanecer, porque te dice que cada mañana es nueva su misericordia, así que si estoy a la noche Dios no me perdona. O sea, no se trata de eso, se trata de que Dios es pronto para perdonar. Es así Dios. Dios es amplio para perdonar, Dios es pronto para perdonar, y no hay pecado grande o pequeño que Él no quiera perdonar, siempre que nosotros nos acerquemos a Él con humildad y arrepentidos. Ahora, hay dos versículos más que nos hablan del perdón de Dios, cómo es su perdón, que están en Salmos, ahí el Salmo 103. Salmos 103. Salmo 103, versículo 10 y 12, que dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Nuestras rebeliones. O sea, el Señor, fíjate, nosotros pecamos contra Dios. Y vos sabes de lo que estoy hablando. Hablo de ese pensamiento, esa actitud, esa maña, esa falta de constancia que nosotros tenemos muchas veces con Dios, y la paciencia que Dios tiene con nosotros. Es que el Señor nos perdona, nos saca, ¿no? Nos libera de esa pena merecida, como dice la definición, de esa ofensa recibida que el Señor recibe cuando nosotros pecamos, de esa deuda, de esa obligación pendiente. Es que nadie podrá liberarse o nadie podrá justificarse delante de Dios por sus propios méritos. Conocemos y sabemos todo, a veces sabemos muchísimo del Evangelio y sabemos muchísimo de los versículos, pero a la hora de perdonar, todo eso se va. A la hora de que alguien me ofende, parece ser que todo mi Evangelio se va, porque no pienso en los versículos de que Dios me perdona, sino que veo solamente la ofensa recibida. Pero el Señor no se recuerda. La Biblia dice que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, el Señor quita los pecados de nosotros, los lleva lejos. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, el Señor aleja todo eso. El Señor nos limpia, el Señor nos perdona, fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Y el perdón de Dios es amplio, es total, es pronto, es absoluto. Es así el perdón de Dios. Un versículo más para seguir avanzando. 130, versículo 3 y 4. 3 y 4 dice ¿no? El versículo ahí del salmista: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿No? Pero en ti hay perdón. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es que vamos a poder perdonar a otros cuando primero nos acordemos y sepamos que Dios nos perdona a nosotros primero, ¿no? Y esto Jesús los habló muchísimo. Jesús habló acerca del perdón, si lo ves, también lo mencionó en la oración que Él dio a los discípulos. Dice, y perdonados de nuestras ofensas, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y para Dios es clarísimo acerca del perdón. Primero, Dios nos perdona porque quiere estar con nosotros, a restaurar esa comunión con nosotros, y también nos llama a perdonar a otros. Pero primero el concepto, ¿no? De perdón, de esa remisión de la pena que nosotros merecíamos, o sea, la ofensa que hicimos contra Dios, y tenemos esa deuda, esa obligación pendiente. Pero que el Señor nos libera, ¿no? Nos libera. Dicho esto, quiero
Sí, quiero compartir un par de mitos que hay acerca del perdón, que quizás algunos por internet, quizás viste, no sé, una imagen, una frase, algo. Es que yo puse 5 mitos del perdón, ¿no? Que a veces pareciera que eh, estamos nosotros pendientes. Y el primero es que perdonar significa aceptar. No, este mito dice, claramente no es así. No es que cuando alguien te ofende, no es que cuando alguien te lastima, vos aceptás y está bien, mira, lo acepto, está bien. No, no se refiere a eso. Perdonar no significa aceptar el error de otro, significa que yo te perdono porque Dios me perdona. Yo veo que tú está mal, o sea, la Biblia nos habla de exhortarnos unos a otros, pero también nos habla de perdonarnos mutuamente, para estar en unidad como iglesia. No es aceptar perdonar. Segundo, me tienen que pedir perdón, ¿no? La persona que ha sido ofendida dice, él me tiene que pedir perdón, ¿no? O sea, alguien me lastima, ¿no? Y yo digo, a ver, yo no hice nada malo, esa persona me tiene que pedir perdón. Y es que a veces ocultamos nuestro orgullo con esta frase, ocultamos nuestra soberbia con esto de alguien me tiene que venir a mí primero a decir que que le perdone, porque me lastimó a mí. Jesús también habló acerca de esto. Jesús hablando, ¿no? De si vos orás y te acordás que alguien tiene algo contra ti, ¿no? Ve y restaura. Y después en otra parte también dice Jesús que si vos lastimaste a otro, ve y pide disculpas. Y es que ambas partes tienen que ser parte de esto del perdón. Y si alguien no quiere moverse, bueno, vos tenés que ser el primero. Vos tenés que moverte, vos tenés que ir a esa persona y buscar qué está mal, ¿no? Che, mirá, no sé, ¿te ofendió que te diga tal cosa? ¿Te sentiste bien? ¿Estás bien? ¿Hay algo? ¿Puedes decirme? Y para comenzar a saber y no suponer si está ofendido o no. Quizás no es algo que yo hice y está por otra cosa, tuvo un mal día, pero al menos le pregunté. Y que cuando nos basamos por suposiciones, pasa esto que a veces nos confunde tanto, que uno supone que está enojada la otra persona y la otra persona supone que también está enojada, entonces a la final nunca se sabe la verdad. Entonces se juega mucho con esto. En cambio, si nos preguntamos, vamos a saber qué está pasando realmente. Si yo lo ofendí, si él me ofendió, y tratar de buscar esa reconciliación, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces el primer paso lo tengo que dar yo, sin importar si yo fui el que lastimó o fui lastimado. Tercero, el tercer mito, perdonar implica olvidar. Ya dijimos que no se trata de olvidar el perdón, no es que yo me olvido como si fuera una máquina, a un clic en vaciar papelera o vaciar ofensas o hacer algo. No se trata de olvidar, dijimos, no se trata de tomar la decisión de decir que la otra persona se equivocó, mirar el amor de Dios, mirar cómo Dios me perdona a mí primero, para luego poder perdonar, ¿no? Tomar ese ejemplo que el Señor nos dejó. Cuarto, perdonar muestra debilidad. A ver, si yo perdono, ¿qué van a decir los demás de mí? Si la persona me hizo tal cosa, tiene que pagar, tiene que hacer, tiene que sufrir como yo sufrí, porque no sabe cuántas lágrimas yo derramé por esa ofensa, por ese dolor. Entonces tiene que sufrir esa persona. Entonces yo si perdono, van a pensar los demás que soy débil. No es así. Se trata de que no es que cuando vos perdonás sos débil, sino que cuando vos perdonás estás demostrando lo que el Señor hizo por vos. Yo para nada creo que el Señor ha sido débil con nosotros, porque el Señor nos ama y Él es todopoderoso. No se trata de mostrar debilidad, se trata de mostrar a Cristo, ¿no? Se trata de mostrar a Cristo. Y la quinta cosa, y es que a veces esto en lo personal me pasó también algunas veces, es que perdonar es mi vara mágica. No, estás ahí, no sé, hiciste algo malo, bueno, pum, che, ¿me perdonás? Es como la vara mágica, ¿no? Para que todo se solucione, para que no haya consecuencias. Y es que no se trata de que el perdón es algo que se dé, no debe ser una moneda de cambio habitual o de curso legal, como podría ser si lo queremos hablar, sino que tiene que ser algo que debe cuidarse mucho y hay que ser muy cuidadosos con esto. No es una vara mágica para que todos mis problemas con la otra persona se solucionen, sino que se trata de un proceso de restauración y también de reconciliación. A ver, ¿qué quiero decir con esto?
en el Antiguo Testamento, seguramente, sabés, o si no te lo comento, había dentro del Levítico los sacrificios, y uno era hablar acerca de la restitución, y ahí la persona que cometía el error no solamente tenía que ofrecer un sacrificio por el error que había cometido, sino que también tenía que restaurar lo que había dañado. Entonces, acá el que rompe, paga. Entonces, cuando lastimamos a otras personas o cuando nos lastiman, no es que me pida perdón y ya se acaba el problema, sino que es un proceso, podríamos llamarlo también largo, porque implica que mis emociones han sido lastimadas y yo como imagen de Dios, o vos como imagen de Dios que hemos sido lastimados o lastimamos a otras personas, no es algo fácil que se soluciona con perdono, son palabras mágicas y todo queda solucionado, sino que es un proceso, es un acompañamiento y es algo por el cual tenemos que acompañar o ser acompañados. Y acá juega mucho el tema de las ayudas espirituales, consejeros, amigos en la fe que puedan ayudarte. Así que perdonar no es aceptar, no es que me tienen que pedir perdón, no es que voy a olvidar lo que me hizo, no voy a ser débil si perdono, y tampoco va a ser mi vara mágica para que todo se solucione. Así que estos mitos, cuídenselos y guárdenselos. Siguiente, la verdad sobre el perdón. A ver, Pedro hizo una pregunta muy interesante acerca de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí, ¿no? Vayamos un poco a Mateo y veamos esta historia, cómo terminó. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Pedro había hecho una pregunta muy interesante. Pedro había preguntado, ¿no? Se acercó primero a Jesús. Versículo 21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí en pantalla yo puse 7 a la n, porque para los judíos quizás los números eran importantes y hay mucho simbolismo con eso, que nos vamos a meter mucho, pero podemos decir que el 7 es un número perfecto, ¿no? Un número que hasta ahí está completo, ¿no? Pero Pedro por eso pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? ¿Hasta 7? ¿Está bien que sea 7 veces? ¿Es perfecto que sea 7? Y Jesús siempre va mucho más allá de lo que Pedro estaba preguntando. Él quería hacerle entender que no es 7 lo que uno tiene que perdonar o muchas veces, sino que el perdón no tiene que tener límites, porque el Señor nos perdona a nosotros infinitamente, nos perdona muchísimas veces. Por eso dice hasta 70 veces 7. Muchísimo. ¿Querés ponerle un número? 7 la n. Y n va a ser un número infinito hasta que todo llegue a ser perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿No? No es algo que podamos medir, sino que es algo que el Señor mismo nos perdona a nosotros y debemos perdonar de la misma forma que el Señor nos perdona. A vos y a mí, ¿no? Porque sabemos que hemos cometido faltas al Señor, que hemos pecado contra Dios y aún así nos perdona. Ahora, la lección de perdonar para ser libre nos enseña eso con los dos deudores, que vas a ver a continuación ahí. Y la historia vamos a leerla y después vamos a hacer un par de comentarios, análisis sobre el mismo. Acompáñame tu hoja siguiente, si la tenés por ahí, de la Biblia, versículo 23, dice, por lo cual, o sea, Jesús queriendo explicar esto de 70 veces 7 y ver cuánto era la cantidad, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, perdón, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No, yo sé que esta parábola quizás no es que vamos a analizar cada punto, cada aspecto, pero yo creo que hay momentos en la parábola donde uno tiene que pararse y detenerse, ¿no? Uno tiene que pararse, analizar lo que está pasando, porque la lección principal acá es que uno tiene que perdonar porque fue perdonado, ¿no? Nosotros decimos, ¿no?, que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros perdonamos a otros porque Dios nos perdonó primero. Y quiero mostrarte con esta parábola, con esta ilustración que el Señor nos dejó, ¿no? Fíjate, hay momentos, ¿no? Hay momentos. El primer momento yo le hablo y digo ahí, como ves en pantalla, ¿no? Comenzando a hacer cuentas, dice el rey, ¿no? Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y cómo es hacer cuentas, no? ¿Quién le debía más? Y saltó esta persona, ¿no? Alguien que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. A ver, ¿cuánto vale 10.000 talentos? Muchísimo, te podría decir. Y es algo que se puede calcular. Fíjate, yo hice la cuenta. A ver, nosotros lo tengo acá en Excel, dame un segundo que lo voy a... Un talento era, escuchá, eran 6.000 denarios. Un denario era trabajo de un día. ¿Me seguís hasta ahí? Bien. Ahora, 10.000 talentos vendrían a ser, ¿sabes cuánto? 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. O sea, vendrían a ser 60 millones de días de trabajo. No sé qué hizo este siervo, no sé con qué lo gastó, no sé por qué pidió, pero debía 60 millones de días de salario. Ahora, si querés evaluarlo en años, porque a veces, a ver, no sé, en días no lo veo tan claro, sino que lo veo en años vendría a equivaler a 164.386 con 56 años. O sea, esta deuda que debía la persona, este siervo, que no sé qué hizo con la plata y no importa, le debía 164.000 años de trabajo a este rey. Con todo, una persona vive 80 años, 90, 120. El que más vivió fue Matusalén, 960 y monedas, 65, 67. Pero esta persona le debía 164.000 años de trabajo para pagar toda la deuda. Ahora yo me imagino el siervo, ¿no? Cómo comenzó a rogarle porque no va, a ver, tal deuda es impagable. Por eso te quiero hacer entender que esta deuda no era algo que se podía pagar, era imposible, porque nadie vive tantos años. Sin embargo, tenemos la otra deuda, que le debía el consiervo, ¿no? Y esta deuda dice que eran 100 denarios. 100 denarios, o sea, vendrían a equivaler 0.02 talentos, como ves en pantalla. 0.02 talentos. Y en los momentos vemos que comenzando a hacer cuentas el rey sacó a alguien que le debía 10.000 talentos, o sea, le debía 154.000 años de servicio, y dice que como no pudo pagar a este siervo, le suplicaba y movido en misericordia le perdonó. Ahora, el otro momento, el segundo momento, es el que el siervo perdonado va y se encuentra con un siervo que le había ofendido en el sentido de que no le pagó. Si no pagas, me ofendés. Entonces fue y le dijo, pagame, pagame.
Dice, saliendo halló, ¿no? A este consiervo. Después dice, mas él no quiso, porque fíjate, la persona que le debía le respondió de la misma forma que él lo había hecho. Dice, ¿no? Le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que en el versículo después ves que 30 dice que él fue y le echó en la cárcel, ¿no? Le echó en la cárcel. Ahora, fíjate, ¿no? Como a veces somos de hipócritas. Cuando alguien nos ofende y nos lastima, no queremos perdonar, pero cuando nosotros tenemos una deuda con Dios impagable, le pedimos perdón, ¿no? Dios es rico en misericordia. Dios nos perdonó de nuestros pecados. A ver, si estás acá, ¿sabes o escuchaste alguna vez que Jesús murió por tus pecados? Y lo impagable, los 164.000 años de servicio para ser liberado y muchísimos más y eternidad, el Señor lo pagó por vos. Y aún así nosotros no queremos perdonar a otras personas. Debemos 10.000 talentos que están en nuestra contra y no queremos perdonar 0,2 talentos nosotros, ¿no? 100 denarios. Vendrá 100 días de trabajo, ¿no? Que a veces somos hipócritas, ¿no? Y es que después, fíjate la consecuencia. Dijimos que uno perdona y dijimos que redime, ¿no? Esta redención, la liberación, no, de la otra persona. Pero cuando no perdonamos pasa lo contrario. Primero, fíjate que ahí te dice que la persona se olvidó de que había sido perdonado y por ende no perdonó. Y cuando no perdonamos, somos nosotros los que somos atados, ¿no? Somos nosotros los que somos encarcelados, somos nosotros los que estamos en la cárcel, ¿no? Y fíjate que ahí le entró a los verdugos. Cuando no perdonás, te meten en la cárcel. Hablando de la idea de estar no libre, sino atado y con algo que te está atando y no te deja en paz. No te deja en paz. Y por eso uno tiene que perdonar, ¿no? Para ser libre, porque yo fui perdonado. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó primero a nosotros. Y tratamos de mostrar ese ejemplo de perdón hacia los demás. Por eso el nuevo hombre tiene que estar muy metido con esto. Hay un versículo que quiero leerte, ahí vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 32, que al final hay una frase que lo vamos a analizar más adelante, pero a priori nos sirve muchísimo, que es, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Como Dios os perdonó también a vosotros en Cristo. Que el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo y por ende debemos perdonar también a otras personas. Quiero mostrarte un ejemplo también en la Biblia del Antiguo Testamento, no solamente de los dos deudores, sino la historia de Saúl. Ya un poco terminando. La historia de Saúl es una historia muy, muy, muy trágica, también hay muchos errores, como toda historia de vida. Y básicamente yo quisiera, bueno, yo resumí en 3 puntos un poco su vida, lo que le pasó, la afectación, el daño que recibió. Y es que él recibió un daño, como la historia nos dice, Saúl era el primogénito y estaba su otro hermano, que era Jacob, ¿no? Y Jacob no era el primero, y no le correspondía digamos, por la bendición de la familia, sino que le correspondía a Esaú. Pero Esaú un día la perdió, ¿no? La perdió por necesidad, la vendió por un plato de comida, la verdad que no sé qué le pasó ahí. Lo despreció, lo menospreció. Y resulta que después se entera Esaú de la movida que estaba pasando, Isaac ya estaba ciego, entonces bendijo a Jacob y no a Esaú, porque Jacob le engañó. Y después comienza a huir Jacob. Jacob comienza a huir, pasa después más de 14 años, y luego se confronta con Esaú. Se confronta con Esaú, se encuentran, ya ambos eran grandes, tenían familias, tenían a cargo su gente. Y el capítulo 33, versículos del 1 al 10, nos relata la historia de cómo fue la reconciliación.
Fíjate, te quiero leer un par de versículos nada más para poder también resumir ahí. 33 dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. O sea, comenzó a mover gente para que no muera toda su familia, sino que él se puso adelante. Y dice, versículo 2, y puso las cebas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, ¿no? Y lloraron, ¿no? Y pasó el encuentro hermoso de ambos hermanos que habían peleado por muchísimo tiempo, que había un daño que realmente Esaú recibió. Pero pasó algo muy interesante. En la confrontación no vemos que se cumple el ojo por ojo y el diente por diente, sino que en la confrontación, en el reencuentro de ambos, vemos esto del perdón. Vemos el perdón. Y vemos que Esaú acá representa el perdón que Dios nos da a nosotros. Un perdón que no lo merecíamos. Fíjate el versículo 10. Dice 10, y dijo Jacob, ¿no? No, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, que le había dado Jacob, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. ¿No? El versículo 10. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Ahora, la Biblia no nos detalla qué pasó con Esaú en ese tiempo, 14 años, más de 14 años, que pasó Jacob lejos de su casa, sino que nos presenta ya el resultado final, y es que parecía ser que Esaú tuvo un encuentro con Dios y pasó esto mismo de que así como Dios lo había perdonado a él también perdonó a Jacob, ¿no? La historia de Esaú, una persona que perdonó también a Jacob, su hermano, que le había ofendido, que le había lastimado, porque entendió esto, ¿no? Que Dios también lo había perdonado a él, ¿no? Que Dios lo había perdonado a él, ¿no? Y qué ejemplo que es esto, ¿no? Esaú hizo lo que Jesús dijo, ¿no? Dio la otra mejilla. Ya desde antes, hace muchísimo tiempo que él lo cumplió, y en él vemos el ejemplo del perdón. Alguien que perdona que ha sido ofendido, pero que aún así perdonó a otra persona. Por eso esta frase, ¿no? De perdonen porque yo les perdoné, porque yo los perdono, o yo los he perdonado, nos habla y nos invita también a perdonar a otros las ofensas. Y ahí vamos a volver de vuelta a Efesios, que hay un par de versículos que me parecen interesantes para analizar, y es que, como hemos visto, somos hechos a imagen, la nueva imagen, ¿no? de Dios, según el nuevo hombre, mejor dicho. Y el versículo 17 de Efesios 4 nos dice ahí que ya dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, si vos realmente querés vivir como los demás, no vas a perdonar a otras personas que te lastimaron, porque no has aprendido así a Cristo. Cristo nos enseñó a perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Y el versículo 22 a 24 nos habla de estas tres cosas que tenemos que tener cada día, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? No, despojados, renovados y vestidos, ¿no? De lo viejo, vestite de lo nuevo, no, renovate, ¿no? Y hay dos versículos más ahí, 31 al 32, nos habla esto de las tres cosas, se simplifican en esto. Quítense, ¿no? Despojaos de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia, ¿no? Quítense, despójense de todo esto, porque esto no les va a dejar perdonar. Antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo, ¿no? De la manera que Él nos perdonó. No, perdonen porque yo les perdoné. Básicamente es esto, ¿no? Hemos sido perdonados por Dios
Y creo que el Señor siempre nos invita también a perdonar a otras personas. Avanzamos. Hay una frase que me gusta mucho, que lo leí, no sé, no me acuerdo bien en dónde, pero que me gusta mucho y que te dice que perdonar a pesar de tener la razón es imitar a Jesús. Perdonar a pesar de tener la razón es imitar a Jesús, ¿no? Lo dijo José Olivares. Y esto el Señor me hace recordar a dos momentos, ¿no? Dos de los muchos momentos que el Señor perdonó. Uno es con la mujer adúltera, que el Señor, o sea, tenía razón. Las personas vinieron a Jesús, ¿no? Y la ley decía que había que apedrear a esas personas, pero el Señor no hizo eso. Dios no apedreó a esa mujer, sino que la perdonó. El Señor la perdonó. Obviamente, como dijimos, perdonar no es aceptar, porque el Señor le dijo, estás perdonada, vete y no peques más. O sea, no aceptó su pecado, sino que la perdonó y dijo que no pecara más. Y después lo vemos cuando Jesús va a la cruz, ¿no? Cuando ahí Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, y aún sufriendo, aún con todas las heridas, con los clavos en las manos y en los pies, y con la corona de espinas, el Señor tenía razón para, a veces uno diría, para odiar, ¿no? Me crucificaron, ¿no? Uno puede decir que en la escuela me crucificaron, básicamente, o sea, porque me lastimaron muchísimo, y yo tengo derecho de hacerles lo que me hicieron, tengo derecho de odiar, tengo derecho de lastimar a otros, pero el Señor nos enseñó lo contrario, nos enseñó a dar la otra mejilla, nos enseñó a perdonar por esto de que hemos sido perdonados. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la perspectiva del cielo que nos da el Señor a nosotros, ¿no? La frase perdonar, a pesar de tener la razón, es imitar a Jesús, no es imitar a Jesús. Y es esto de renovarse y vestirse. Vestirse. Tengo también ahí otro versículo, y es de la manera que Cristo os perdonó, ¿no? Vayamos a Colosenses, capítulo 3. Versículo 13. Que esta parte de Colosenses nos enseña acerca de la antigua vida y de la nueva vida que tenemos ahora en Cristo, y es que el versículo 13 nos dice, soportándoos, mejor dicho, vamos al 12, para ser más completos, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Así también hacerlo vosotros. Y es que el perdón que Dios nos dio, dijimos que es total, que es absoluto, que fue inmerecido, y que así como Dios nos ama a nosotros primero, y nosotros amamos a los demás por eso, y aprendimos, el Señor también nos llama y nos dice que perdonemos porque fuimos perdonados. Y Jesús, como dice una frase, ¿no? Jesús toca lo intocable, perdona lo imperdonable y cambia lo incambiable. Y quizás pensás, está bien, está todo muy lindo de que perdonemos a los demás porque el Señor nos perdonó, pero yo no puedo perdonar porque realmente el dolor es mucho y no puedo. Bueno, acá está la respuesta. La Biblia dice vestidos. No es algo que vos puedas hacer, no es algo que yo pueda hacer, es algo que Dios obra a través de mi vida. Cuando veo la cruz y veo todo el sufrimiento que el Señor lo hizo por mí, veo que Él pagó por mí, recién ahí es el primer paso para poder perdonar, porque fui perdonado. Fui perdonado. Y es un proceso largo esto del perdonar, pero que comienza con esto, viendo la cruz, viendo lo que el Señor nos perdonó a nosotros, ¿no? Perdonar para ser libres, perdonar a pesar de tener razones, imitar a Jesús, ¿no? Y también vemos que la falta de perdón, por ejemplo, hace estragos en la vida. Lo vimos con Jacob y Esaú, vemos que la familia se desintegró, vemos que claramente Jacob huyó, Isaac vivió muchos años sin ver a su familia, la mamá estaba destruida, la mamá murió después, y vemos que la falta de perdón arruina y destruye amistades, destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye familias, destruye hogares, pero sobre todo
la falta de perdón destruye tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios. Porque no puedes tener una comunión íntima con el Señor si no perdonás a otros como Dios te perdona a vos. No sé, ¿no? Fíjate, cuando vas a la comunión íntima con el Señor y el Señor trae tu mente, dices una persona, una situación, y te llama a analizarlo. Y ahí te pone una molestia, un peso para que te des cuenta que hay quizás una falta de perdón en vos, ¿no? Por eso el perdón de Dios fue total, fue absoluto, fue inmerecido, y nos ha dejado esto. Y quiero dejarte esta pregunta, ¿no? Como decía el versículo 37 de Mateo que leíamos de la parábola de los deudores, ¿no? ¿No debías tú también tener misericordia? ¿No debías tú también hacer lo mismo? Recordá todo lo que te hicieron, ¿no? Perdón si te hago recordar todo ese sufrimiento, pero recordá también todo lo que hiciste contra Dios vos, ¿no? Y por último, recordá que a diferencia de vos o de mí, Él sí nos perdonó en Cristo. Y la pregunta es, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? A veces muchos queremos ser como Jacob en la historia, ¿no? Porque tuvo la bendición de Dios y también la descendencia de Salvador. Pero a veces yo quisiera en esa situación a veces ser como Esaú, porque Esaú tuvo un encuentro con Dios, y realmente Jacob vio a Dios a través de Esaú, ¿no? Y yo te invito y también te animo a que la próxima vez que alguien nos ofende o si alguien te lastimó el día de hoy o si alguien hizo algo, podamos perdonar también como Dios nos perdona y que así los demás puedan ver a Cristo en nuestra vida.